Muy buenas, mi gente. Bueno, de momento sigo con vida, lo cual me hace muy feliz. Y nada, vengo en el siguiente vídeo de mi canal para hablaros pues del siguiente tema de Bao, ¿no? Que es los pueblos prerromanos y las colonizaciones de los pueblos del Mediterráneo. Como no podía ser de otra manera, este vídeo también lo voy a dividir en varias partes, ¿vale? Dos partes que a su vez van a estar divididas en más partes, pero bueno, poco a poco. La primera parte va a ser hablando de los pueblos prerromanos y pues la segunda hablando de los colonizadores del Mediterráneo. Así que vamos con ello. Vamos con los pueblos prerromanos. Bueno, para sorpresa de nadie, se llaman prerromanos porque habitaron la península antes de la llegada de los romanos. Se repartieron en dos áreas diferentes. En el área sur y este se asentaron tanto el reino de Tartesos como los íberos, y en el área oeste, centro y norte se asentaron los celtas y los pueblos del norte. Primero, el reino de Tartesos. Sabemos poquísimo de este reino. Es más, casi podríamos no saber que existió. Somos conocedores de su existencia gracias a pues, la certeza de relaciones comerciales con algunos pueblos de Oriente Próximo, así como por el testimonio de Heródoto, que es uno de los historiadores más importantes, que habla de este reino como el primer estado peninsular. Sabemos además que existió entre los siglos VIII y V a.C. y que tenía una rica economía basada en la agricultura del olivo y de la vid, en la metalurgia centrada en el bronce, en la minería del oro, la plata y el cobre, y como ya he dicho, en la navegación centrada en el comercio. Aparte de esto, tenían una cultura con alfabeto propio, y hasta aquí los datos que conocemos. Ahora vamos con lo que no tenemos seguro. Aunque no se sabe a ciencia cierta, sí que es verdad que la opinión más aceptada es que este reino estaba asentado entre las actuales provincias de Huelva y Cádiz, lo que es el Valle del Guadalquivir. Sin embargo, han surgido otras teorías, como la que dice que este reino pudo haberse extendido hasta el actual Túnez. Así que, bueno, no hay muchos datos para contrastar la información, por lo que son meras especulaciones. Y con esto concluye el reino de Tartesos. Ahora vamos con los íberos. El término íbero lo inventaron los historiadores de la época para referirse a los pueblos que llegaron desde el Mediterráneo a la península alrededor del siglo V a.C. Eran unos cuantos. Por ejemplo, ausetanos, suesetanos, sedetanos, turdetanos, oretanos, ilergetas, sordones. Hay más, no los voy a decir todos. Si os interesa, los veis en la Wikipedia. No es una búsqueda muy exhaustiva. Basaban su economía en la agricultura y en el comercio de metales. Se organizaban en ciudades-estado y vivían en sociedades jerarquizadas y urbanizadas. Además de todo esto, compartían una misma lengua, de origen no indoeuropeo, poseían escritura y tenían una rica tradición artística, destacando, como no puede ser de otra manera, la Dama de Elche. Ahora vamos con los pueblos que habitaron el área oeste, centro y norte de la península, los cuales estuvieron menos desarrollados debido a su menor influencia por parte de los colonizadores del Mediterráneo. Llegaron con las migraciones indoeuropeas, pues, de Europa, ¿no? Del centro de Europa, que portaban hierro y que se dieron más o menos en el siglo VIII a.C. Los celtas fueron una serie de grupos que ocuparon el centro y oeste peninsulares. Tenían una lengua indoeuropea y habitaban en castros, que eran aldeas fortificadas. Su economía se basaba en la agricultura y la ganadería, y su organización política era preestatal, basada en el parentesco. Los pueblos más importantes fueron los celtíberos y los lusitanos. Por último, la cultura más destacada fue la de los berracos. Por último, los pueblos del norte. Los más importantes fueron 4: cántabros, astures y galaicos, de raíz indoeuropea, y vascones, que se desconoce su origen. Yo creo, sinceramente, que son japoneses. O sea, el parecido que hay en el idioma, en algunas palabras, es muy sospechoso. Así que mi teoría es que los japoneses dieron la vuelta al mundo desde el Océano Pacífico, ¿vale? Rodearon todo el Océano Pacífico, cruzando posiblemente por el Istmo de Panamá, y si no por debajo de Sudamérica, y para hacer más largo el recorrido,
y llegaron al norte de la península y dijeron "Ohayo gozaimasu", y se asentaron ahí, y de ahí surgió el vasco. Me gustaría añadir también una petición, una solicitud, mejor dicho, para referirme a los pueblos del norte como cachopenses. Esta solicitud va dirigida exclusivamente a los pueblos del norte, es decir, gallegos, asturianos, cántabros y vascos. Bueno, navarros, sí, también se les quiere incluir. No es mi intención ofender a nadie, es simplemente aportar un toque humorístico. No quiero ridiculizar ninguna cultura ni reducirla a un simple chiste de cachopo, ¿vale? Pero es que es una broma que me inventé hace tiempo y me gustaría añadir en mis vídeos. Sobre todo porque siento admiración por estos pueblos y van a salir en varios vídeos y me gustaría referirme a ellos como cachopenses como seña de identidad. Dicho esto, continuamos con la economía. Básicamente eran pastores y recolectores, ¿no? Tenían sus bichillos ahí en sus granjillas y pillaban fruta, frutos, bayas. No sé qué más se recolecta, la verdad, no soy recolector. Soy un chaval que acaba de terminar el bachillerato, ¿sabes? Paso calor, no, ¿sabes? No sé. Una vez hemos concluido todo relativo a los pueblos prerromanos, pasamos a los colonizadores del Mediterráneo. Son 3 civilizaciones. Primero fenicios, luego griegos y por último cartagineses. Vamos con ello. Los fenicios llegaron a la península en busca de metales y fundaron sus primeras colonias allá por el 1100 a.C., destacando Cádiz, Malaca o Evisos, las actuales Cádiz, Málaga e Ibiza. Las colonias dependían directamente de la metrópoli, al no tener monedas de acuñación propias, sino emplear las de la metrópoli, que se ubicaba en lo que hoy sería el Líbano. Además de todo esto, los fenicios introdujeron en la península el uso del hierro, es decir, la siderurgia, el torno alfarero, la salazón y la escritura alfabética. Los griegos llegaron alrededor del siglo VI a.C., fundando colonias como Hemeroscopión, Emporion o Acra Leuque, las actuales Denia, Empuries o Ampurias y Alicante. Introdujeron también cultivos como la vid y el olivo e influyeron de gran manera sobre la cultura y arte íberas. Por último, los cartagineses. Voy a decir nada más 3 cosas de esta gente en este vídeo. La primera, que eran una colonia fenicia fundada en el 814 a.C. La segunda, que conquistaron el reino de Tartesos en el 535 a.C. Y la tercera, que se enfrentaron a Roma en la Segunda Guerra Púnica por el control de la península, perdiendo. Y ya está, no tengo nada más que decir porque, el tema de la Guerra Púnica lo voy a abordar más profundamente en el siguiente vídeo y posiblemente en otro dedicado exclusivamente a las guerras púnicas. Bueno, gente, hasta aquí el vídeo. La verdad es que pensaba que me iba a quedar un poco más largo. No llego ni a los 10 minutos como en el anterior, pero de hecho me va a quedar más corto incluso. Pero bueno, tampoco me va a quitar el sueño. Y nada, la otra cosa que quería decir es que tengáis cuidado con el calor, que hace mucho calor y el calor es muy traicionero. Así en un momento de despiste os puede quitar la vida, ¿vale? Es un tema serio, hay que tener cuidado. Y nada más, con esto me despido. Así que nada, hasta otra.